Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Vamos a dar inicio con nuestras nuevas actividades del día de hoy. Hoy iniciamos algo muy bonito que vamos a estar trabajando en tercer grado, cuarto, quinto, sexto, en la secundaria, en la preparatoria, que son las fracciones. Como vemos ahí en pantalla, tenemos el tema de medios, cuartos y octavos. Ok, es el desafío número 30 de su libro de matemáticas. ¿Qué es lo que vamos a estar trabajando? Vamos a estar viendo los componentes, primeramente los componentes que tienen una fracción. ¿Y por qué se le llama fracción a esa palabra? Bien, les voy a leer un poquito. Dice, una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos media torta, estamos dividiendo la torta en dos partes y considerando una de ellas. Cuando ustedes piden, ¿me das una media torta a mí? Esa torta completa que ya tenemos, como lo vemos ahí en la imagen, nos está indicando que nosotros ya estamos partiendo esa torta en dos partes iguales. Y quiere decir que ese entero ya lo convertimos en una fracción. ¿En qué fracción? En medios. ¿Por qué? Porque está dividida en dos partes. Bien. Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre otro. No sé si los han llegado a ver, que tenemos un número arriba, una rayita y un número abajo. Yo creo que sí los han llegado a ver. Y que se hayan separados por una línea recta horizontal a la que se le llama raya fraccionaria. Fíjense bien, es muy importante lo que vamos a ver ahorita para que conozcan los componentes de una fracción. La fracción básicamente está compuesta por dos componentes, incluyendo la raya fraccionaria, ¿ok? Tenemos el número de arriba, al que le vamos a llamar, o al que se llama, mejor dicho, numerador. Y el número de abajo, al que se llama denominador. Cada uno tiene una parte importante en una fracción. Por ejemplo, el número de abajo, al que le llamamos denominador, siempre nos va a estar indicando las partes en que yo voy a dividir mi entero, o lo que yo tenga, ya sea un objeto, un vaso con agua, una pizza, por lo general, que es lo que habitualmente se consumen o se ponen de ejemplos con las fracciones. Supongamos ahí en la imagen que yo tengo una pizza completa. Cuando yo tengo mi pizza completa, quiere decir que tengo mi entero. ¿Por qué? Porque no la he repartido a los demás. Y ahí tengo yo solamente un entero. Pero al momento en yo decirle al mostrador, a la persona que me va a dar la pizza, que la quiero yo partida en muchas partes, en 8 por lo general te dan la pizza repartida en 8 partes, ahí ese entero ya lo estamos partiendo, ya lo estamos convirtiendo a fracción. ¿En qué fracción? En octavos. ¿Por qué en octavos? Porque el número de abajo, siempre el denominador, nos va a indicar las partes en que yo voy a dividir mi entero. Si yo le digo que en este ejemplo en 4 partes, quiere decir que mi pizza va a estar fraccionada en cuartos. Y si yo me voy a comer una rebanada, como en este caso, quiere decir que en este caso yo voy a comer un cuarto de esa pizza. ¿Por qué un cuarto? Porque me estoy comiendo un pedazo, como lo indica el numerador, de 4 pedazos que se partió esa pizza. Entonces ya esa pizza la convertí a fracción, en cuartos. Y yo me voy a comer un cuarto, quizás mi hermano se va a comer otro cuarto, mi esposa otro cuarto, mi hijo otro cuarto. Entonces cada uno está comiendo una parte de ese entero, que ya la convertimos a fracción. Lo mismo pasa con el ejemplo de la figura que tenemos aquí. Esta está dividida en medios. Quiere decir que si está dividida en medios porque la partimos en dos partes. Y de esas dos partes, el numerador es 1 porque es la que yo me voy a comer. Y el denominador, acuérdense que es el número de abajo, que significa las partes en que yo voy a dividir mi pizza en este caso. Por ejemplo, si yo me como mi pizza, o si yo le digo al que me va a vender la pizza que la quiero en 3 partes, entonces esta pizza se va a llamar, o se va a decir que la fraccionamos en tercios, porque la estamos dividiendo en 3 partes. Y si yo me como una, pues se diría que yo me estoy comiendo un tercio de esa pizza. ¿Sí, chicos? Entonces,
hay partes importantes que quiero que les quede muy en claro con respecto a los componentes de la fracción, porque ahorita nos vamos a ir a trabajar en el ejercicio del libro. Primero es que el numerador o el número de arriba es la parte o las partes que yo me voy a comer o que yo voy a quitar de mi entero. Y el denominador, que viene siendo el que tenemos aquí abajo, son las partes en que yo voy a dividir mi entero. ¿Ok? Se llama numerador y denominador. Denominador o el numerito de abajo es el que yo voy a dividir mi entero. Y numerador, el numerito de ahí de arriba, es en el que yo me voy a estar comiendo. ¿Ok? Entonces, no se les olvide, numerador y denominador. ¿Ok? Entonces, ahorita nos vamos al salón de clases a realizar el ejercicio que viene en el libro. ¿Sale? Hola, ¿qué tal, chicos? Bien, fíjense bien, continuando con la actividad que estuvimos haciendo anteriormente, les voy a explicar acerca del tema que vamos a trabajar el día de hoy, que son medios, cuartos y octavos. Nos estamos refiriendo a una fracción. Quiero que pongan mucha atención en lo que le corresponde a cada una de las fracciones que estamos mencionando. Ojo, por ejemplo, lo vamos a interpretar como si fueran unos vasos porque la actividad maneja unos vasos, pero para que les quede más clara la actividad. Este vasito va a ser nuestro entero, ¿ok? Quiere decir que el vaso está completo, no se le ha fraccionado porque no lo hemos dividido. Para ver lo que es el medio que nos está pidiendo aquí, el medio, cuando hablamos del medio estamos refiriéndonos a la mitad, y cuando hablamos de la mitad nos estamos refiriendo que vamos a partir el entero en dos partes. Entonces, este medio lo vamos a dividir en dos partes, ¿ok? Aquí sería el medio y en la otra parte pues sería lo mismo porque son dos partes iguales. Aquí también sería medio, que si nosotros sumamos un medio más el otro medio nos da el libro completo o nuestro entero en este caso. Muy bien, entonces ya tenemos lo que es el medio, que es la mitad. Ahora, cuando nosotros hablamos de los cuartos, nos estamos refiriendo al número 4. Quiere decir que nosotros vamos a dividir nuestro entero inicial en 4 partes. Acuérdense que el denominador, que es el numerito de abajo de la fracción, nos hace referencia a las partes en que vamos a dividir nuestro entero. En este caso, como nos está hablando de cuartos, quiere decir que lo vamos a dividir en 4 partes. Entonces sería una parte, 2 partes, 3 y 4 partes. Y de aquí, esta partecita sería un cuarto. ¿Ok? Fíjense bien lo que le va correspondiendo a cada uno. Ahora nos vamos con el octavo. Si estamos hablando de octavos, quiere decir que el número de abajo que yo tengo es un 8. Por lo tanto, mi entero lo tengo que dividir en esas partes, en 8 partes. Por lo tanto, dividimos nuestro entero en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta partecita que nos queda aquí, ese sería mi octavo, la octava parte de ese frasco. Si ustedes pueden ir observando, son los mismos frascos. Los 4 botellas o vasos de agua, como le quieren llamar, son del mismo tamaño. Del entero al medio que tenemos aquí, el medio es la mitad del entero. El cuarto que tenemos acá, si lo llegan a observar, es la mitad del medio. Por lo tanto, un cuarto es la mitad de un medio. Y por último, el octavo que tenemos esta partecita viene siendo la mitad de mi cuarto. Por lo tanto, si se van dando cuenta, vamos dándole mitad de la mitad de la mitad. ¿Ok? Son mitades.
es el medio, es la mitad del entero, el cuarto es la mitad del medio y el octavo viene siendo la mitad del cuarto. Son mitad de la mitad de la mitad de la mitad, como lo decimos coloquialmente. Bien, ahora fíjense bien, vamos a hacer la actividad como ejemplo de la número 1. Muy bien, en la actividad 1, en la consigna dice: señalen en cada vaso, de acuerdo con la cantidad que se indica, hasta dónde debe llegar el nivel del agua. Y vienen 4 opciones: el vaso lleno, medio vaso, un cuarto de vaso y un octavo de vaso. Aquí tienen la imagen para que la observen ustedes, que es la del que viene ahí en su libro, y ustedes tienen que señalar las partes que le corresponde a cada vaso. Por ejemplo, el vaso lleno, como lo hicimos aquí en la actividad, sería este vaso, que lo tenemos completamente lleno de agua. Entonces, si ustedes dicen ahí en el ejemplo, vaso lleno, vaso lleno, lo único que me van a hacer es señalármelo con una línea. El vaso lleno corresponde al que tenemos completamente lleno, como nos lo indica. Ahora viene el otro, medio vaso nos indica. Medio vaso. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en el siguiente vaso? Pues ponerle una rayita, como lo indiqué yo aquí, que represente el medio vaso. Entonces yo le pongo mi rayita y le doy un color con el lápiz, lo sombrero, para que indique que ese es un medio vaso. Luego viene un cuarto de vaso, y acuérdense que estamos viendo que es la mitad del anterior. Quiere decir que un cuarto viene siendo la mitad del medio. Y por último, que señalen el vaso del octavo, pues el octavo viene siendo todavía la mitad del cuarto. ¿Ok? Entonces, de esta forma es como a ustedes les debe de quedar los vasos marcados, en el cual pongan el entero, el medio, el cuarto y el vaso del octavo. Vayan dividiendo, acuérdense que es la mitad de la mitad de la mitad. ¿Ok? Y ahorita hacemos el de la tira completa, que también está muy sencillo. Ok, ahora bien, abajito en la actividad número 2 dice: el siguiente dibujo representa una tira completa. Debajo de esta dibujen las fracciones de tira que se indican. Ok, esta es una tira completa, quiere decir que esta representa nuestro entero. Es un entero, es la tira completa, no la hemos fraccionado, o sea que no la hemos partido en diferentes cantidades. Pero nos maneja y nos pide que realicemos 3 tiras, como las que nos indican en el A, B y C. Aquí aparece la imagen para que ustedes observen qué es lo que estamos trabajando. Por lo tanto, si queremos hacer el inciso A del medio, si estamos hablando de la mitad del medio, quiere decir que a mi entero lo voy a dividir en 2 partes iguales, porque estamos hablando del medio. Cuando hablamos de medio, acuérdense que el número de abajo, el denominador, nos indica las partes en que voy a dividir mi entero. En este caso me está diciendo que en 2 partes. Por lo tanto, la mitad de este entero sería el medio. Quiere decir que yo abajo voy a hacer mi barrita que sea de medio, ok, que no sea el entero completo. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar mi barrita hasta la mitad, porque nos está pidiendo medio. Ahora el inciso B nos está pidiendo un cuarto. ¿Y cómo voy a saber yo que es un cuarto? Porque mi entero lo voy a dividir ahora en ¿cuántas partes nos está pidiendo? En 4, ¿verdad? Por lo tanto voy a dividir en 4 partes. Ya lo tenía dividido en 2. Ahora lo voy a dividir en 4 partes. Quiere decir que si yo voy a dibujar un cuarto, solamente tengo que dibujar este cuarto. Aquí es un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, que es igual al entero. Por lo tanto, si me está pidiendo un cuarto, solamente tendré que dibujar este espacio y me quedaría de esta forma.
aquí así. Que acuérdense que el cuarto viene siendo la mitad del medio, ¿ok? Y por último, el inciso C nos dice que quiere un octavo. Un octavo quiere decir que mi entero que tengo inicialmente lo ocupo ahora en octavos, quiere decir son en 8 partes. Ya nada más dividimos 2, 4, 6, y 8 partes. Ahí ya tengo mi entero dividido en octavos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hacer solamente la figura del octavo. Que acuérdense que el octavo es la mitad del cuarto. Entonces nada más nos guiamos con la mitad de esta figura. Por lo tanto, lo único que yo voy a dibujar sería un rectángulo muy chiquito. Que llegue hasta el octavo. Que sea la mitad de mi cuarto. Ya tenemos el entero, el medio, el cuarto y el octavo. Está sencillo, ¿verdad? Les comentaba que está fácil. Es nada más cuestión de checar bien el denominador, lo que nos va a indicar en cuántas partes vamos a dividir nuestro entero inicial. Ok, ahora nos vamos a la siguiente página. Ok, y ya en la siguiente página solamente les voy a apoyar en el ejercicio 3, ya para que ustedes hagan solito el 4 y el 5, ¿ok? Bien, en el ejercicio 3 nos está diciendo la actividad cuántos vasos de 1/4 de litro se pueden llenar con 3 litros de leche. Vienen ahí en su imagen 3 litros de leche y un vasito de 1/4. Nos están diciendo que cuántos vasitos de ese de 1/4 se pueden llenar con los 3 litros de leche. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomar en cuenta la cantidad de litros que tiene el vasito. En este caso, el vasito nos está diciendo que es de 1/4. Por lo tanto, para saber cuántos vasitos se pueden llenar con los 3 litros de leche, tenemos que dividir la leche en cuartos, porque la fracción, acuérdense, que nos indica el denominador, las partes en que se divide mi entero. Entonces yo la leche la voy a dividir en cuartos. Entonces la divido en medios y por último en cuartos. Cada litro lo voy a hacer lo mismo, dividirlo en cuartos, porque es lo que estoy ocupando. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Cuarto, 2/4, 3/4 y 4/4. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos vasos de 1/4 yo puedo llenar con los 3 litros de leche? Bien, entonces contemos. Aquí sería 1/4, o sea, un vasito, 2 vasitos, 3 vasitos, 4 vasitos. Quiere decir que aquí puedo llenar 4 vasos de 1/4. Ok, en el primero pude llenar 4 vasos de 1/4. En el otro es lo mismo. 1, 2, 3, 4. Entonces llenamos 4 vasos aquí también. Y por último, 1, 2, 3, 4 vasos. Ya tenemos el total de vasos que se pueden llenar de 1/4 con esos 3 litros. En 1 litro se llenaron 4, en el otro igual 4 y en el último 4 también. ¿Cuánto hacen en total? Lo sumamos, ¿verdad? 4 más 4, 8. Más 4, 12. Quiere decir que mi respuesta sería 12 vasitos, 12 vasos de 1/4. Quiere decir que este vasito de 1/4 se puede llenar 12 veces con los 3 litros de leche. Así como hice este ejemplo, ustedes van a hacer las actividades que vienen a continuación. Las hacen solitos, ¿sí? Acuérdense que en la fracción que les esté pidiendo, el denominador, el número de abajo de la fracción, es el que va a tomar en cuenta para dividir cada uno de mis enteros. Si aquí me pidió en cuartos, pues lo dividí en 4 partes. Si a ustedes se los piden en medios, lo van a dividir en 2 partes. Si se los piden en octavos, pues en 8 partes. Acuérdense que el numerito de abajo de la fracción, el denominador, nos indica en cuántas partes dividir nuestro entero. Ok, chicos, y con esto damos por terminado el primer tema de las fracciones. Ojo,
Vamos iniciando, ¿ok?, con el tema de las fracciones, y cuando vayamos avanzando, pues nos irá quedando un poco más claro. Ok, chicos, entonces esto sería todo. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente. Cuídense mucho.